La primero es, bueno, como el título bien lo indica, estamos hablando de batalla cultural. Bueno, creo que coincidimos en que todos sabemos que es una batalla, ¿sí? Dar la pelea, pero en cuanto a la cultura, es una palabra que, como bien indica en el primer capítulo del libro, tiene muchas acepciones, es un término que se ha prostituido a lo largo del tiempo, que no significaba lo mismo hace 500 años que hace 300 años en la época moderna, que hoy en la posmodernidad. ¿Sí? Cuando hablamos de cultura, podemos hablar de cultura con 10 personas distintas, de distinto nivel socioeconómico, de distinto nivel de alfabetización, y nos van a dar 10 definiciones distintas. Es un término que, esos términos que son como el agua, que van tomando distintas formas y parece que se adaptan a cualquier circunstancia. Así que yo creo que podemos empezar por ese disparador. Para hablar de batalla cultural, ¿qué reflexión les dejó el libro a ustedes sobre lo que es realmente hoy en día la cultura y la acepción y la concepción de cultura hoy de nuestra sociedad postmoderna? Ale, ¿querés empezar? Gracias, Juan. Bueno, no, cuando uno habla de cultura, digamos, concretamente está hablando de unos valores, unos símbolos, una tradición, una identidad, unas normas, lenguajes e ideologías en un momento determinado. Por supuesto, cuando uno habla de cultura, uno puede encontrar más o menos 256 definiciones de cultura que normalmente uno las ve en teóricos que intentan explicar la cultura o dar un mejor concepto de cultura y lo que terminan es diciendo en otras palabras lo que otro autor previamente ya había planteado como cultura. Entonces, la cultura termina abarcando todo el modo de vida de una sociedad, ¿no? Como les decía, símbolos, tradiciones, etcétera. Y bueno, en ese orden, una batalla, ¿cierto? Una batalla, pues es una batalla por conquistar eso, precisamente, esos valores, esas tradiciones, esas normas. Y una batalla cultural en ese orden, pues tiene por objetivo, y acá te cito textualmente el libro, eh, la promoción de un cambio o la resistencia a un cambio, ¿no? Es decir, y eso se da en la dimensión cultural. Y otra cita del libro dice, ¿y dónde vemos esa batalla? En la cultura misma, ¿no? Es decir, la batalla cultural se da dentro de la cultura misma y a la batalla cultural lo que le interesa pues es o un esfuerzo para un cambio cultural o si no, un esfuerzo para una conservación de determinada esfera cultural, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esa batalla? La cultura, pero no hay batalla cultural, digamos, también lo va a aclarar Agustín, hay temas que efectivamente no son una batalla cultural, es decir, realmente cuando uno habla de batalla cultural, habla de un tema importante, un asunto importante y nos dice, como botín de la batalla y como terreno de su propio desarrollo. La cultura es al unísono aquello que está en juego y aquello donde se juega lo que está en juego. Eric. Bueno, yo me gusta mucho lo que hace Ale de haber citado directamente el libro de Agus. Como bien decías vos, Juan, lo que hace Agustín, y esto es fundamental, y me alegro que ya el libro haya salido porque, digamos, de alguna manera se puede hablar o spoilear ciertas cosas, es arrancar, si el libro se titula La batalla cultural, es lo que comienza definiendo un poco esto mismo, qué es la cultura y en qué se va a centrar él específicamente. Él da específicamente tres acepciones, dice cuáles son las principales tres acepciones que hay de cultura, una acepción más antropológica, una acepción más estética, no recuerdo ahora mismo la otra, creo que es una acepción jerárquica la que da de cultura. Entonces, lo que hace Agustín, y esto es muy importante desde un comienzo, y recién lo hablamos fuera de cámara, a mí me gusta mucho el primer capítulo, me parece que es muy necesario, que mucha gente podría, y esto creo que Agus me lo ha dicho en su momento, considerarlo un poco más aburrido, muy introductorio y demás para todo lo que viene después, otros capítulos que capaz resulten más divertidos, entre comillas. Pero acá a donde él da, digamos, da la verdadera definición de lo que él se quiere centrar y a lo que va el libro a llamarse batalla cultural. Porque vos para hablar de batalla cultural necesitas definir ambos términos desde el comienzo y ser claro en lo que se está buscando, que es lo que un poco acabo de hacer, y no voy a redundar, citándolo a Aus, a Ale. Entonces, simplemente agregar eso. Aus explica muy bien esto respecto del libro. Hay que leerlo con paciencia y entender que es una introducción para todo lo que viene y para saber qué está haciendo uno cuando habla de batalla cultural, que hoy en día, antes no se hablaba en estos términos de batalla cultural,
no lo hablaban mucho los liberales, no lo hablaban los libertarios, no lo hablaban mucha gente, y que hoy estamos escuchando que desde de la derecha o desde las derechas ya se está empezando a utilizar, y que sin embargo muchos no lo saben definir o no entienden bien de lo que están hablando. De hecho, un poco complementando, aprovechando también, como les mencionaba antes de iniciar la transmisión, que pude acceder a esta obra en diciembre, precisamente para un apoyo a Agustín Laje en cuestión de las citas más importantes del libro, que posteriormente iba a intentar promocionar o se iban a promocionar la editorial a través de imágenes y poner estas citas en redes sociales, etcétera. Y es que cuando Juan Antonio habla de la cultura en esta sociedad, pues efectivamente es un libro que, si bien es fundamental para la labor que se está realizando y que se busca realizar en línea con una nueva derecha, es un libro que no es sencillo de leer en algunos puntos. Es decir, sé que muchas personas pueden cansarse de la lectura porque arranca de la premodernidad, la modernidad y posteriormente la posmodernidad o tardomodernidad también, va a llegar a mencionarlo de este modo Agustín. Y claro, cuando uno habla de cultura, lo que ocurre en las sociedades actuales posmodernas, en este imperio de lo efímero, es que se acelera el ritmo de cambio. Entonces, no es lo mismo hablar de una cultura hace 40 años, 50 años, donde realmente en un lapso de 10 años, 20 años, la verdad, la forma de vivir, el modus vivendi, ¿cierto?, de esa sociedad era el mismo, ¿no? Ahora lo que nos dice es que eh, cuando entramos en la posmodernidad se acelera el ritmo de cambio. La diferencia entre una década y otra entraña hoy una mayor cantidad de elementos disímiles que siglos de existencia en épocas premodernas. Uno va a la época premoderna y realmente el cambio no se percibe, ¿no? Y el cambio social y tecnológico, estoy citando, que respectivamente era tan raro y suavemente escalonado en las sociedades premodernas, bajo las condiciones actuales de vida, acontece sin pausa ni descanso. Entonces, es un poco la tradición de lo nuevo, que también va a mencionar Lipovetsky en la era del vacío, ¿no? La tradición de lo nuevo, el imperio de lo efímero, que creo que ese es otro título Un título, sí. de Lipovetsky. Trata de explicar hoy un poco esos cambios. Entonces, cuando uno habla de batalla cultural, intenta poner su mirada sobre esos cambios, por qué suceden, cómo se impulsan, cómo se resisten, pero todos ellos en la dimensión cultural. Y brevemente unas características de batalla cultural. El libro da tres. La primera característica de batalla cultural es que el objeto de esa batalla es el dominio por la cultura. Eso es lo que nos jugamos. Sabemos que dominar la cultura termina dando como resultado un dominio de la política, del derecho, en fin, de todo, de toda la sociedad. Entonces él dice, no hay batalla cultural allí donde la esfera cultural no aparece, y al mismo tiempo lo que se busca, el terreno de la batalla es la cultura misma y el botín de la batalla es también la cultura, ¿no? La segunda característica es que para que haya una batalla cultural se requiere un conflicto cultural y de una gran magnitud, no un mero reajuste. O sea, una batalla cultural seguramente no es una pelea por la gastronomía, ¿sí? Por tu gastronomía o mi gastronomía, en fin, no. Tiene que ser algo que él dice, no es un mero reajuste porque lo que está en juego es un cambio cultural significativo. La tercera característica, nos dice, de una batalla cultural es entonces ese elemento consciente que coloca al menos a un grupo frente a la intención de dirigir culturalmente la sociedad, organizándose y actuando a esos efectos, ¿no? Y esto es lo que termina creando entonces esa batalla cultural donde hay antagonismos, donde se definen, se redefinen y se orientan sobre la base de esas diferencias que tienen todos. Entonces, en una batalla cultural, pues se está jugando es el modo de vida de esa sociedad. ¿Qué es lo que piensa esa sociedad? Y si tú cambias la cultura, naturalmente eso se va a ver reflejado en una opinión pública a la cual se va a mover la política y a la cual finalmente determinará las normas, el derecho y básicamente todo en la sociedad.